desde el inicio. La Ana María está Hola. en otra galaxia. Ana María siempre anda en otra galaxia. De hecho, me contó que se va de viaje. Así me contó. Qué buena. ¿En serio, Ana María? Ah, estás hablando. ¡Ah! Yo estaba Pero yo no diciendo que había estás, llegado, yo, estabas contando. Sí. yo estaba diciendo que estás en otra galaxia, porque te veo con el universo atrás. Nomás, eso estaba diciendo. Sí. Ah, ya. Pero sí, también estoy en el otro universo, ¿ya? En otro. Ya vamos Porque en el además, tercero. además, sí, me voy a ir un par de semanas a ver a mi nieta a Washington. Ah, qué rico. La Fran también, la Fran está en San Francisco. La Fran está en Pareciera. San Sí, Francisco, sí. pero estoy como, soy Como un holograma. espíritu. Ahí está. Estás como pixelada en San Sí. Francisco. Ese es como Sí, el... es que estamos con problemas de internet acá en la casa. Tenemos Ah, 3 días sin internet. Entonces hemos hecho una, pasan unas cosas tecnológicas raras y por eso la La Francisca sabe Mónica más, yo no entiendo. Brusones se le cortó la luz ayer y volvió recién hoy día en la mañana. Qué atroz, qué noche, pobrecita. Sí, además con la regulación estupenda que hay de las empresas eléctricas, bueno, de todas las empresas, pero Sí, Bueno, sí. ¿cómo Hola, estás? hola a todas y a todos. Hola a hola. todos. ¿Qué Hola, tal? Fran. Hola, hola. Bueno, aquí estamos, empezando una nueva, una nueva Jornada. serie de cosas, ¿no? Ciclo troyano. Hablando del ciclo troyano. ¿A qué le llamamos el ciclo troyano? Es un tema, ¿ah? El ciclo troyano es todo aquello que tiene que ver con la guerra de Troya, básicamente. Y eso comprende una de las partes más importantes de la mitología griega, sobre todo la mitología histórica griega, ¿no? En la guerra de Troya, de acuerdo a la Ilíada, nosotros conocemos la guerra de Troya, básicamente, o primigeniamente, por el famoso poema homérico La Ilíada, ¿no? En la Ilíada nos cuentan los últimos 50 días más o menos de la guerra de Troya, entre la ira de Aquiles, ¿no es cierto?, y su muerte, y la muerte más bien de Héctor, ¿no? Ya después vendrá la muerte de Aquiles, que viene en otros, eso viene en otros textos, digamos, ¿no? Eh, ¿Por qué es importante el ciclo troyano? Yo creo que hay que partir un poco por ahí, ¿no? Eh, la mayoría de los personajes que nosotros conocemos en las tragedias griegas, que han llegado hasta nosotros, la mayoría, no todos, pero la mayoría, están relacionados con el ciclo troyano, ¿no? Algunos personajes que pertenecen a otros ciclos, ¿no? En cierto sentido, como el caso de Teseo y Atenas, ¿no? Que es una cuestión que vamos a ver más adelante, como es el caso de Hércules también, que tiene otras historias, ¿no? Y que aparece también en el viaje de los Argonautas. Eh, También tiene relación con la guerra de Troya, ¿no? Hay una obra que no, yo no puse como referencia, o creo que sí, que es el Filoctetes de Sófocles, en que ¿Me lo efectivamente puse tú? el tema es ir a ver cómo recuperar el arco de Hércules, que es necesario, imprescindible para lograr la victoria en Troya, ¿no? Y está a cargo de Filoctetes, que ha sido abandonado por Ulises, pero Ulises va y qué sé yo a buscarlo. ¿Qué es lo importante en realidad y por qué se transforma esto, ¿no es cierto?, en un punto tan importante de convergencia de todo lo griego clásico, ¿no? Da la impresión de que la guerra de Troya es un suceso histórico real, ¿no? Al igual que como hablábamos, ¿no es cierto?, nosotros del ciclo tebano que dividimos en tres partes esa vez, ¿no? Y que decíamos que la guerra entre Tebas y Argos es probablemente una guerra cierta, ¿no? Y que marca finalmente el grueso, digamos, de lo que es el ciclo tebano y que se manifestaba de manera independiente, ¿no es cierto?, de la historia de Edipo.
Es interesante, por ejemplo, la conexión entre el ciclo troyano y el ciclo tebano, toda vez que de acuerdo a Homero, los personajes, los hijos, digamos, de los personajes que intervienen en la segunda guerra entre Argos y Tebas, participan en las tropas que están asediando Troya, ¿no? Parece ser que es una de las guerras más importantes, ¿no? Es probable, según algunos arqueólogos, según algunos estudiosos, es probable que la guerra de Troya haya sido una guerra más o menos constante, ¿no? Que hayan ocurrido varias guerras de Troya, si uno piensa en lo siguiente, ¿no? Troya aparentemente es una ciudad tributaria del imperio hitita, ¿no? El imperio hitita es un imperio poderosísimo que surge prácticamente de la nada, alrededor del 1500 antes de Cristo, eh, que basa su fuerza en que ha descubierto el hierro, ¿no? Y en el manejo de los carros de combate, ¿no? Fundamentalmente. Se desarrolla de manera vertiginosa como una potencia, logrando ocupar grandes territorios de lo que fue Asiria, ¿no es cierto? Hoy en día Siria, parte del norte, digamos, del cuarto, del, del, del creciente fértil, ¿no? Es decir, de Mesopotamia, y que logró amenazar y llevar, ¿no es cierto?, a los egipcios casi al colapso, de manera que la ocupación hitita de Egipto marcó un antes y un después en la historia egipcia. Entonces, la Troya tiene esa importancia en ser aparentemente tributaria, los griegos la llaman una ciudad lidia, ¿no? Los lidios fueron un imperio bastante importante después, ¿no? Que eh, es sucedido por Frigia, que a su vez es sucedido por los medos o persas, ¿no? En fin. Eh, la guerra de Troya comporta varios contenidos simbólicos, diría yo, ¿no? Y que se mantienen vigentes en la memoria del pueblo griego, yo diría, hasta el día de hoy, ¿no? Es decir, eh, la guerra de Troya es una guerra que, si fue verdad, señala una victoria que precipita el fin. Señala una victoria, digamos, de la civilización micénica sobre el control económico de los Dardanelos y el Bósforo, ¿no? Es decir, del acceso al Mar Negro, pero es una victoria que le significa a los pocos años, 50 años después, su desaparición prácticamente o total. Si efectivamente la guerra, decíamos alguna vez, ocurrió entre el 1200, ¿no es cierto?, y el 1150 antes de Cristo, ¿no? Lo que quedó de la civilización micénica desaparece más o menos en el 1150, 1100 antes de Cristo. Es decir, hay una diferencia más o menos de 50 años entre la posible victoria sobre Troya y la desaparición de la civilización micénica, ¿no? Es, por lo tanto, una guerra que simbólicamente marca y ha marcado totalmente la historia de la Grecia, ¿no? Porque si nosotros pensamos en la Ilíada, pensamos en un poema que indudablemente, si bien se le atribuye a Homero, quizás le pertenezca efectivamente a Homero su redacción final, por decirlo de alguna manera, pero que indudablemente es un canto o una saga de cantos, ¿no? Que deben venir de una tradición oral bastante más antigua, como sostenía Parry en su estudio sobre los cantos, digamos, o los poemas orales épicos yugoslavos, ¿no? En los años 30, 1930, por ahí, ¿no? Es decir, en el fondo podemos pensar que lo acontecido en Troya y con Troya, ¿no?, constituye una memoria muy importante para el pueblo griego, ¿no?,
que se mantiene desde el universo micénico hasta los años de la caída, por lo menos no del imperio, o sea, la caída de Grecia ante el imperio romano, y que se mantiene después de alguna manera también en otras tradiciones, en cierto sentido, ¿no? Hay muchos que sostienen, por ejemplo, estudiosos, que Hamlet, que es una versión de eh, esta leyenda danesa, ¿no? Del príncipe de Dinamarca, es una repetición de la historia de Orestes, que es hijo de Agamenón, que es el jefe conquistador, ¿no es cierto?, de Troya, porque es el jefe de las tropas en Troya, en fin, ¿no? Es decir, la memoria, digamos, de un rey vencido en su victoria, ¿no? Es algo que sigue dando vueltas, ¿no? Eh, en la Europa, ¿no? Renacentista, y que sigue dando vueltas hasta el día de hoy, ¿no? En la memoria de la, por lo menos de la literatura griega, y en varios casos, ¿no? Es decir, si uno piensa en la figura de Aquiles, o uno piensa en la figura de Héctor, ¿no? Si uno piensa en la figura de Helena, o uno piensa en la figura de Príamo, ¿no? Si uno piensa en la figura de Paris, ¿no? Son imágenes que están absolutamente presentes, digamos, ¿no? Hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que es el ciclo troyano? En realidad, yo lo puse como tema porque es algo que abarca, a mi juicio, toda, todos los referentes culturales, de pensamiento, eh, que se desarrollan, que permiten el desarrollo del pensamiento, la cultura y la creación en la Grecia hasta los tiempos, digamos, alejandrinos y post-alejandrinos, ¿no? No nos olvidemos que Alejandro Magno, ¿m? Aseguraba ser hijo de Zeus, ¿m? Y que dicen la tradición, iba a decir las malas lenguas, pero no, más bien la tradición, que al llegar a Troya, él hizo libaciones en la tumba de Aquiles, ¿m? Porque encontró, según él, la tumba de Aquiles, y que él juraba ser una reencarnación, por tanto, de Aquiles. Fue su personaje referencial, ¿m? Y con ese espíritu de Aquiles llegó hasta las riberas del Indo, en el este, y llegó, o sea, conquistó uno de los imperios más grandes, digamos, que han existido en la historia, digamos, ¿m? En la historia pre-Revolución Francesa. Y cuando hablamos del ciclo troyano, entonces, básicamente hablamos de aquello que sucede alrededor de la guerra de Troya y de los personajes que en ella, en esos entornos, intervienen. Yo les puse como referencia de lectura, entre otras obras, aparte de la Ilíada, la Ifigenia en Aulis de Eurípides, le puse las Troyanas de Eurípides, eh, creo que puse el Ajax, si no me equivoco, ¿no? Sí. No les puse la Agamenón, deliberadamente no puse la Agamenón, ni la saga, digamos, de la Orestía completa, porque eso amerita una lectura más concentrada en sí, digamos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ustedes leyeron o vieron algo de lo que yo les propuse? Las Troyanas o Ifigenia en Aulis, o Yo leí algo. ¿qué leyó? Leí Agamenón y me salió bastante largo y confuso. Pero después leí las troyanas y me gustaron mucho porque yo no tenía idea de lo que eran las troyanas, de qué se trataban las troyanas. Me doy cuenta que son las mujeres troyanas que van esclavas, que vuelven esclavas a Grecia. Claro, Y ahí me llamó bastante la atención, después lo voy a decir, estas troyanas que no van tan, o sea, que van tan como entregadas y no les parece tan mal que una tenga que ser la esclava de Agamenón, la otra de esta otra. Me interesó bastante las troyanas. Y leí Ifigenia en Aulis.
Me salió un ya, poco tediosa. Iba a leer Ajax, pero me detuve. Pero he ya. disfrutado mucho yo, ¿ah? Yo disfruto mucho con esto. No sé si entiendo o no, pero por Dios que disfruto. Pero, ¿qué es Por lo algo me que... metí en el taller, po. Te Oye, dije pero, que a mí me gustaban los mitos. oye, ¿y qué es lo que te resultó confuso del Agamenón? No sé, parece que me estuve quedando dormida cuando lo puse, porque yo oigo el audiolibro. Eran Ya, muchos personajes, era como muy largo. Eh, Tendría que volver a oírlo, no me quedó ya, claro. ya. ¿Mm? Sí. Sí, Pero en claro, cambio que las troyanas me quedaron muy claras y me gustaron tanto. Las Troyanas hay además una película de Cacoyanis que hizo con la Katharine Hepburn, Sí, Maravilloso. maravillosa, sí, ¿no? The Trojan Yo Woman. no tenía idea de esto. También nuevo. ¿Y qué te pareció en términos de la idea, digamos, del ciclo troyano? ¿Qué te produjo? El ciclo troyano. Bueno, No, muy no, aclarando, ¿las troyanas o el ciclo sí, me hace las tú? troyanas en relación a... Al Ah, ciclo. sí. Ya, bueno, esto que son en el fondo las mujeres de Troya, que han sido vencidas por los griegos y que vuelven esclavas. Y bueno, no me acuerdo quién iba a ser esclava de quién, ¿ya? Pero la madre les dice que en parte la madre como que está afligida por esta situación de las troyanas, pero en parte también les dice que vayan, que vayan. Pero no me queda claro si van en el fondo con ánimo de vengarse, o sea, van entregadas a ser esclavas, pero me daba la impresión que en su fuero interno maquinaban como venganza. No sé, a lo mejor estoy re equivocada. No, yo no diría que estás equivocada. O sea, ¿por qué? ¿Por qué habría de estar equivocada? Digamos, Porque no me queda tan claro. los corazones humanos albergan tantas cosas tan contradictorias también, ¿no? Eh, Que no pero me hay quedaba una claro de la parte, lectura. Mm, en el inicio de las Troyanas, hay una mm, conversación entre mm. Poseidón y Atenea que me parece que es bien importante. Yo no sé si le pusiste atención a eso. No me recuerdo, fíjate. No sé, no destaqué nada ahí. Ya. Que eso tiene importancia en relación al ciclo troyano, a cómo lo ven, ¿no? Los autores, ¿no? Mm, Eh, en general los personajes aparecen en las distintas obras, ¿no? Aparecen con ciertas características, por ejemplo, en casi todas las obras en que se menciona a Ulises, ¿no? Ulises aparece como una persona peligrosa y mm. muy poco confiable, ¿no? Como un mentiroso profesional, digamos, ¿no? Como alguien bastante execrable. ¿M? Que no era, fíjate la imagen que yo tenía. No, Ah, aparece como un gran héroe siempre, ¿no? Como el, Mm, el mm, hombre que mm, va en el viaje y mm, vuelve y encuentra a su mujer mm, y mm. recupera, mm, digamos, su casa, matando a los pretendientes, es decir, que recupera el honor perdido, ¿no? Pero en la mm. tragedia aparece los griegos lo llaman a eso doloplocos, o sea, un tejedor eh, de daños. Ya. Eso quiere decir Esa imagen. doloplocos. ¿M? Una No persona sé. que está tejiendo constantemente daños para salir Ujú, airoso, ¿no? ujú. Eh, Un intrigante un poquito, ¿no? más que un intrigante, una persona que crea mecanismos en el fondo para perjudicar, ¿no? Ujú, Eh, en el caso de las troyanas está el asesinato, ¿no es cierto?, de Astianacte, ¿no? Del hijo de Andrómaca, ¿no? En que, Ese uno que lo arrastra y lo arrastra en esa es No, no, lo tiran a la pared. al, o al- no. al hijo, al hijo de Andrómaca y Héctor que lo tiran desde los muros Tiran. a azotarse al Ya, suelo, digamos. no. Estoy confundida con uno que lo dan vueltas y vueltas y vueltas. Eso en Agamenón parece. A uno que matan. No, no, eso son dos imágenes. Hay una que es la imagen que se da en la Ilíada,
en la muerte de Héctor, que Héctor. Aquiles en su saña lo, Sí, qué terrible. lo arrastra y arrastra y arrastra, Sí, digamos, sí, sí. al infinito, ¿no? Mm, Y hay una imagen en la Electra de Sófocles en que el mensajero da cuenta y cuenta cómo ha muerto Orestes mm. arrastrado por los carros en De la una misma forma, competencia. sí. Claro. Pero, claro, en este caso, digamos, lo que plantea Eurípides en las Troyanas es lo terrible de la guerra, ¿no? O sea, el abuso que cometen los griegos constantemente, ¿no? Eh, no hay necesidad de matar al hijo de Andrómaca, sin embargo, lo matan, ¿no? Natalia, dígame. Sí, yo iba a comentar esto. A mí Las Troyanas es una de mis obras favoritas de Eurípides. Creo que es de una grandeza monumental en el horror, ¿no? Creo que los personajes, o sea, personalmente a mí Ecuba y Andrómaca en su fuerza, ¿no? Son personajes que me conmueven profundamente, ¿no? Esa mujer y esa abuela em, con con su dignidad, ¿no? Y con su enorme grandeza frente a la vileza de los aqueos, ¿no? O sea, esto que discutíamos en algún minuto en la Odisea, que en este caso son los aqueos, pero yo creo que eh, es el horror de la guerra, el horror de la fuerza inútil, ¿no es cierto? Yo no puedo, no, porque las lecturas son contemporáneas, cuando uno lo lee y ve, y perdón la referencia muy contingente, pero uno ve el horror del genocidio en Gaza, ¿no es cierto? Y ve que se asesina a niños, ¿no es cierto? Y se bombardea hospitales y se bombardea, digamos, ONGs que reparten comida. O sea, simplemente el horror de destruir por destruir. Yo creo que acá, como una característica del hombre, ¿no? Que acá está puesto en Eurípides, ¿no? El, el afirmar el poder en los vencedores sobre los vencidos, simplemente por eso, ¿no? Yo creo que aquí está puesto de una manera magistral, y claro, parece que los seres humanos seguimos sin aprender nada, digamos, miles de años después. Entonces, solo quería comentar eso que es muy conmovedor y que también en el caso de Eurípides, hay un retrato de las mujeres que es muy interesante, pensando en que era una época en que los personajes, a diferencia de Sófocles, que son mucho más planos, en Eurípides tienen mucho más sombras y son mucho más delineados. Eso. Oye, perdón, se advierte como una especie de sed de venganza, de no quedar nunca, o sea, tienen que devolver la mano y tienen que devolver la mano y son súper crueles. eh, que lo advertimos como tú bien dices hoy día también, un no quedarse nunca, eh, el perdedor no puede aceptarse ser perdedor, tiene que atacar, tiene que volver con la misma crueldad. Mm, mm. Estás muteado. Sergio, dale. Ah, sí, no, yo también encuentro que yo no había leído Las Troyanas, ¿ah? Y realmente es un relato muy fuerte, ¿ah? O sea, el destino que le espera a estas mujeres, en que finalmente la mujer no participa, no tiene pito que tocar en la guerra, digamos, entre comillas. No están así porque, en fin, que Helena ha sido muy importante, pero la verdad es que la mujer no es guerrera, no pelea. Entonces, el destino que les espera, qué terrible, qué injusto, qué maldito, digamos, ¿ah? Y qué tremendo, yo coincido plenamente. Eh, y, y, y por otro lado, no sé, o sea, yo leí también Ifigenia
en Aulis, ¿no? O sea, Sí. tienen Aulis. No me acordaba si lo habíamos leído en algún taller anterior, ¿no? No sé, me sonó como familiar, pero creo que es parte del Agamenón que tiene un La poco ahí. conversamos, la discutimos mucho a propósito de Aquiles. Ya, bueno, eso fue entonces. Pero a lo que voy eh, que hay dos fenómenos como que me llamaron la atención que no sé si podemos discutir, o sea, sí, como da por una discusión, digamos. Uno es que en las troyanas, bueno, yo creo en fin, la troyana parece que se arrasa con los altares de los dioses, ¿no es cierto? Que en la primera conversación que tiene Poseidón con Atenea, dice, oye, Exactamente. una cosa que peleen entre ellos, pero otra cosa que no respeten a los dioses, o sea, ya esto ya es el acabose, porque yo pensaba que muchas veces los pueblos guerreros, cuando invaden territorios de enemigos, efectivamente una de las cosas que hacen es eliminar cualquier vestigio de lo religioso local, digamos, como una manera también de evitar, no sé, de dominar. Pero acá lo grave es que todos tienen los mismos dioses, o sea, tanto troyanos como aqueos, digamos, comparten los mismos dioses. Entonces, es muy brutal y muy torpe eliminar los altares de nuestros dioses. O sea, hay una cosa un poco incomprensible en eso. Bien. Mm. Esa era una cosa que me llamó la atención. Y la otra, en Ifigenia también era que hay un diálogo que, no sé, si lo podemos ver después, que es una reflexión que hace Agamenón cuando está con Menelao respecto de hasta dónde hay que obedecer juramentos que son desquiciados. Hay una reflexión que es un diálogo que es súper interesante, porque es como que empieza a entrar una especie de conciencia de que los hombres, si bien pueden jurarle muchas cosas, pero los dioses no son tan ciegos ni tan banales, digamos. Entonces, es un diálogo que a mí me llamó la atención también, que a lo mejor podríamos también comentar, no sé, o alguien lo leyó y no sé qué piensa. Mira, yo personalmente creo que has dado, que traes a colación dos temas que son centrales a mi juicio Un en las segundo. troyanas, ¿no? Uno y el otro es de Ifigenia. El diálogo entre Poseidón y Atenea es un diálogo que se centra en castigar o más bien, más que castigar, en realidad en criticar primero y luego castigar la actitud, la codicia de los aqueos, que en realidad destruyen los templos, ¿m? Como un corolario a la codicia que ha significado saquear y arrasar una ciudad que el mismo Poseidón ha ayudado a levantar, además, ¿no? Claro. Entonces, hay como que en el fondo la preocupación tanto de Atenea como de Poseidón es qué pasa con estos seres humanos que pierden los estribos hasta ese nivel, ¿no? Hasta el nivel de no respetar absolutamente nada con tal de llenarse los bolsillos de oro, ¿no es cierto? Y de riqueza, la riqueza que significan las esclavas, ¿no? Por eso es que viene el tema después de las troyanas, ¿no? Eh, troyanas que, como dice Natalia, ¿no? En la voz de Andrómaca y sobre todo en la voz de Hécuba, tienen una dignidad tremenda que tiene que ver fundamentalmente con que no les queda otra, puesto que ya no quedan varones, hombres, que las puedan defender en la guerra. Por lo tanto, su única forma, ¿m? Es o suicidarse, que es lo que plantea en un minuto Cassandra, ¿no? O asumir que es una manera de vivir. Y por eso el texto, lo que dice Andrómaca es tan importante, ¿no? Yo ahora no voy a ser nadie. O sea, yo sin Héctor ya no soy nada. Entonces, de alguna manera también da lo mismo ser esclava, ¿no? ¿Mm? Y le dice, esto, Hécuba le dice que vaya con su hijo porque su hijo va a tener la memoria, va a saber que es hijo de rey y en algún minuto va a poder saber, ¿no? Y va a poder reivindicar aquello que han perdido. ¿No? Y ante eso, ¿no es cierto? Eh, Ulises manda a Taltibio a decir, llévense al niño y tírenlo, despéñenlo. ¿Mm? Que es un poco semejante como respuesta
a aquello que ha salido por las redes, como bien notaba Natalia, que han dicho algunos rabinos de Israel, ¿no? Es decir, que estos son y serán terroristas desde que nacen, ¿no? Entonces hay que matarlos, hay que matar el huevo de la serpiente, poco más o menos, ¿no? Hay que matarlos ahí. ¿Mm? Y hay una justificación de la guerra en ambos discursos, ¿no? Y hay una crítica muy profunda a la guerra en las troyanas, ¿no? Sobre todo por la destrucción inútil que significa, ¿no? Y si yo hacía referencia al ciclo troyano en un inicio, en lo que significa para Grecia, ¿no? Significa precisamente en que representa la transgresión más absoluta, ¿no? De un hombre contra otros, lo que se hizo en Troya, a tal punto que significa la caída inmediata. Es decir, por eso representa en el fondo un tipo de victorias que se sancionan con una derrota posterior. Lo que más tarde se llamó una victoria pírrica, ¿no? Como dicen algunos políticos hasta el día de hoy. Es decir, tú ganas algo que querías mucho, pero esa victoria te atrae y te arrastra inmediatamente a tu pérdida, ¿no? A tu perdición, ¿no? Entonces, el fantasma del ciclo troyano está alrededor del pensamiento griego de manera constante, precisamente porque hay una noción de esa pérdida, hay una noción de que esa guerra y esa victoria es una victoria que conduce necesariamente al desastre. Quizás a partir de eso es que una de las máximas, digamos, de Solón en Atenas es todo con mesura, nada ostentado, ni ostentar ni la tristeza, ni la riqueza, ni la pobreza, nada se ostenta. Todo en su justo medio, todo en la austeridad, ¿no? Tanto así que Solón prohíbe la llorona en los entierros, ¿no? O sea, los entierros dejan de tener lloronas, realmente de una forma como de ponerle un freno, ¿no? A esta ostentación. Y esta sed de victoria troyana es el modo como manifiestan la victoria con esa destrucción es una ostentación excesiva de poder, ¿no? Natalia. Una pregunta, Pedro, a propósito de esto que tú estás diciendo, que me parece sumamente importante, porque no sé si estoy entendiendo bien, pero entiendo que lo que tú estás planteando es que está la transgresión que implica, ¿no es cierto?, el modo en que los aqueos entran a Troya y destruyen Troya, ¿no es cierto?, y todas las transgresiones posteriores, que, ¿no es cierto?, sea verdad o no lo que ocurre, lo que construye el mito tiene que ver con la relación entre transgresión y castigo. Por ejemplo, ¿no es cierto? En el Agamenón está el regreso de Agamenón, ¿no es cierto? Que lleva a Casandra como esclava, ¿no es cierto? Y Agamenón sabemos lo que le pasa con la entrada a la casa con la alfombra. Entonces, esta transgresión, castigo, pero a su vez, ¿no es cierto? Agamenón, lo que planteaba Sergio, en su escucha ciega a los dioses, ¿no es cierto? Había sido quien sacrifica a su hija. Sacrifica a su hija, lo mata a la esposa y así, ¿no es cierto? Entonces, es como que el mito estaría levantado para hacer, digamos, esta pedagogía, esta enseñanza de la transgresión-castigo. No no te puedo dar una respuesta, como habría dicho mi querido profesor Diamantopoulos. ¿Cómo saberlo, no? Eh, los mitos existen, al igual que los cuentos folclóricos, digamos, ¿no? Eh, con ciertos trazos de enseñanza, digamos, ¿no? Son en general, tratan de ser moralizantes, en general. Especialmente no tanto los mitos como los cuentos folclóricos, ¿no? Que son más moralizantes, ¿no? Pero es un hecho de la causa que históricamente, ¿no es cierto?,
después de la guerra de Troya, que se calcula entre el 1200, 1200, 1150 antes de Cristo, digamos, ¿no? Poco tiempo después se produce el incendio masivo de los palacios micénicos, ¿no? Y ahí están las tablillas de Pilo, ¿no es cierto? Orcomenos, el mismo Argos, Micenas, etcétera, ¿no? Es decir, algo pasa con la victoria, ¿no? Que queda como un sustrato de enseñanza, creo yo, para los griegos, que se dan vuelta en esto, ¿no? Porque también es interesante cómo, te doy al tiro la palabra, Ana María, cómo, Sí, tranquilo. cómo Eurípides pone a Poseidón y a Atenea a hablar de la codicia de los aqueos. Cómo la codicia, finalmente, lo que decía mi abuela, por lo menos, que la codicia rompe el saco, ¿no? Entonces, hay ahí un tema, es decir, yo quería citar antes de pasarle la palabra a la Ana María, Heráclito tiene una frase entre sus fragmentos que me parece maravillosa. Voy a tratar de traducirla de memoria. Dice, si el sol sobrepasase sus límites, las erinias se encargarían de ponerlo en su lugar. Mm. Es decir, cuando se transgrede algo, la misma naturaleza vuelve las cosas a su justo sitio. Ana María. Yo quería decir que yo me acerqué al ciclo troyano leyendo Las Troyanas a sugerencia de Pedro. Dos cosas. Una, para mí fue terriblemente dolorosa la lectura de Las Troyanas. Y de todas las mujeres, de Hécuba fundamentalmente, de Andrómaca, ¿ya? Fue muy doloroso. O sea, yo me acuerdo cuando estuvimos con la Ilíada, en que llegamos al capítulo, por ejemplo, 18, y te decíamos, Pedro, otro capítulo más con esta cantidad de mortandad. En la página tanto hubo 18 muertos, te decía yo. Mm. Pero el dolor, este dolor de una reina, esposa, madre y abuela, fue terrible. Fue muy terrible. Y la otra cosa que pensando, o sea, que me pasó al igual que a Natalia, el tema de la guerra, lo que está pasando ahora, lo que está pasando en Gaza y en otras partes del mundo de los cuales no sabemos. O sea, cuánto hemos evolucionado. Un poquito. A mí me es muy impactante. O sea, leyendo, yo estaba todo el rato pensando en la actualidad. Sí, pues. Es que imagínate lo que fue la guerra de Argelia, ¿no? Hace poco, fue el año 55 a 60. Imagínate lo que fue eso. Una cosa feroz. Imagínate lo que fue, ¿no es cierto?, la represión del alzamiento en Hungría el año 56 fue, ¿no? Vietnam. Lo que fue Vietnam. Lo que fue el genocidio entre el Tutsi, ¿no? En África, que fue el año 96, por ahí, ¿no? O sea, hay algo tan tremendo, ¿no? Que pasa, ¿no? Entonces, la importancia, por eso, del ciclo troyano, ¿m? Es que constituye una memoria de los horrores, finalmente, ¿no? Porque de los horrores de los que es capaz la humanidad, ¿no? Eso, la humanidad. Porque se entiende y se supone, ¿no es cierto?, que el universo micénico es el universo civilizado de la época, ¿no? Echa de menos Homero, supuestamente, ¿no es cierto?, en la Ilíada, la grandeza de estos grandes reyes, ¿no?
pero al mismo tiempo condena, cómo va condenando la guerra, ¿no? Al mismo tiempo. ¿Por qué la condena, finalmente? ¿No? Entonces, si nosotros nos detenemos en cada uno de los personajes que intervienen en el ciclo troyano, en el caso de Agamenón, podemos desmenuzar a Agamenón, podemos desmenuzar a Aquiles, que vamos a hablar de Aquiles, podemos hablar de Héctor, ¿no? Podemos hablar del rol, y hablaremos de eso cuando nos metamos con Hércules, de Hércules, ¿no? Y qué es lo que significa. Tenemos que hablar necesariamente de lo que significa Ulises, Odiseo, ¿no? Y la Odisea, lo que significan los regresos, ¿no? Etcétera. Sergio y Maya. No, que yo quería eh, volver a esta parte de Ifigenia en Aulis, Ujú. que, que- que- que es una reflexión que hace Agamenón de un elemento que va condicionando la conducta de los pueblos y los ejércitos, que son las alianzas. Esas alianzas que a veces son en torno a cosas absurdas, pero que obligan a que uno tenga que ser leal y consecuente con lo que ha jurado. Porque Agamenón, aquí tengo el texto que en Aulis dice, cuando está conversando con Menelao, perdón, con el anciano, o no, con Menelao, que Menelao dice que tiene que cumplir lo que dijo, porque todo partió, ¿no es cierto?, con que Tindareo, que era el padre de Helena, para evitar que los pretendientes se mataran entre ellos, hace un pacto de que aquel que se case será protegido por todos. Así Queda como es. el enunciado, pero no dice en qué circunstancias, cómo, cuándo y dónde. Y hay un momento de lucidez de Agamenón que lo encontré súper interesante, en que, en que dice, a ver, en el 300, a ver, dice, dice, eh, está cambiando de determinación. Él quiere proteger a su hija, ¿no es cierto? Sí, Quiere que no venga la hija. Ese exacto. invento que se va a casar con Aquiles, mejor que no lo hagan y que se quede en la casa porque si no va a morir. Y decide cambiar su decisión. Entonces dice, si yo, en esta traducción mía que no sé si es muy buena, tras decidir antes mal cambié de determinación, estoy loco. Más bien tú, que después de perder una mala esposa quieres recuperarla cuando la divinidad te ha concedido esa suerte, juraron el juramento de Tindareo los insensatos pretendientes ansiosos de boda. Fue la esperanza, creo, como la diosa la que lo consiguió más que tú y tu fuerza. Están pronto a la locura, etcétera, etcétera. Entonces, encuentro como interesante donde, como toma el punto, digamos, del origen de esto, que Mm. hay un factor que son estas alianzas a ultranza, en que no se especifica alianza hasta dónde y cómo, que lleva toda esta guerra insensata a propósito de una mujer. Entonces, hay como en la obra aparece también este momento de lucidez que es como una crítica, digamos, a esta conducta humana tan torpe, tan insensata. Sí, por supuesto. O sea, ¿qué es lo que hace en el fondo la reflexión de Eurípides? Uno podría decir, ¿qué es lo que hace que los hombres hagan la guerra? A la larga es una pregunta que él hace de manera constante, ¿no? O sea, ¿cuál es la estupidez humana que lleva al ser humano a la guerra? A la larga, ¿no? Porque lo hace en la Ifigenia en Áulide, lo hace en la Suplicante, lo hacen en casi todas sus obras, finalmente. Ponen en entredicho las razones de la guerra. Eso. Maya. A ver, yo quería dos cositas chicas. Lo que dijo Sergio acerca de las mujeres, que en el fondo no tienen nada que ver con la guerra, y que yo lo dije en las primeras sesiones, por el contrario, las mujeres eran las que le decían, llamaban a la cordura a los Ujú. hombres que no hicieran la guerra, porque era una destrucción total. Y como dice bien Sergio, sin tener nada que ver la guerra, terminan siendo el botín de guerra. Y la venganza se cobra en ellas, principalmente, puesto que van a ser esclavas, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Después, sobre la destrucción que tú planteas, Pedro, de que los conquistadores, los vencedores, como queramos llamarles, tienden a destruir todas las bases de sustentación del pueblo que liquidan, llamémoslo así. Y me acordé de la destrucción de los budas. ¿Te acuerdas en esta cosa reciente que todos
las estatuas de los búhos las destruyeron, que eran milenarias, que eran una cosa ¿Sí? extraordinaria, para No. borrar todo, ¿te fijas? Lo asocié con eso. Y en el fondo las tragedias y lo que escriben estos autores no son más que mostrar las debilidades, no sé si llaman las debilidades, crueldades, tonteras del ser humano, ¿m? Que viene desde los orígenes, el primero hasta los actuales. Son todas las debilidades que hacen ser, oye, el poder, el honor, etcétera, etcétera, que los llevan a ser verdaderas, somos verdaderos gallitos de pelea, ¿m? Por una parte. Y lo otro de Ifigenia en Aulis, no me quedó claro por qué era en Aulis, parece que Aulis era el lugar, pero estaba en Tauro. Entonces no entendí mucho esto de Ifigenia en Aulis o Ifigenia en Tauro. Eso no Son me dos quedó obras, claro para nada. Oh, ¿Ah? son dos obras distintas, Maya. Ah, Una, ya. la Ifigenia en Aulis, ¿Y cuál leímos nosotros? Aulis. Lo que pasa ¿Y es que por la qué hablaba Ifigenia de en... Tauro? Perdón. No sé. Te juro. No, sí, sí, lo que Ese pasa es que seguramente alguien hizo alguna referencia a Tauro, digamos, en el libro que leíste, ya, digamos, ¿no? En la ya, introducción. ya, ya. Eh, Porque Ifigenia es un personaje que es necesario para propiciar los vientos que lleven la flota a Troya, Sí, ¿no es sí. cierto? Entonces Ujú, Artemisa exige y pide supuestamente que se sacrifique a su hija, a la hija de ya, Agamenón en su nombre. Entonces Agamenón la manda a llamar y qué sé yo, ella se da cuenta, en fin. Pero el mito dice que en el último minuto, no, cuando Calcante estaba levantando el cuchillo para mm, asestarle el golpe mortal en su garganta, Artemisa cambió a Ifigenia por un cervatillo y se sí, llevó entonces a Ifigenia a servir en su templo en la ciudad de los Tauros, ujú. que queda Ahí al está. norte de Grecia, entre medio de los tracios, que es un pueblo Ya, salvaje. ya. Por Bueno, eso, por eso me eso, acordó. Mm, claro, por eso está, Perdón. está esa doble, digamos, Ya, referencia, ¿no? ya, ya. Con- Eso me acordó, fíjate, de la Biblia de Isaac, po, sí, que el va a mismo. sacrificar, iba a decir, tú ibas a sacrificar a su hijo y en el momento en que ya lo va a matar, ve la zarza ardiente y el cordero. Todas estas cosas están relacionadas, pues, ya, Mismo son, mito, que son todos los y mitos claro, son con iguales. lo que el hombre pretende explicarse a sí mismo su esencia, bondad, maldad, toda esta esencia. Y bueno, y Efigenia ahí se encuentra con el hermano, ¿era Orestes el hermano? Sí, en Tauro se En encuentra con eso, Orestes, claro, claro. claro. Y ahí se reconocen y qué sé yo, que el hermano siempre la andaba buscando. También esa cosa de la búsqueda, de la pérdida, Claro, pero del eso, no. claro, eso es lo que de alguna manera ¿Mm? entra en cierto sentido ¿Mm? en la tradición después con Hamlet, ¿no? O sea, todo el tema ¿Mm? de la recuperación del reino, que es ¿Mm? el problema de Oreste, el problema de Ifigenia, el problema de Electra, ¿Mm? ¿no? Finalmente. Por eso yo no me quería meter en cuanto al ciclo troyano hacia allá, ahora, ¿Mm? ¿no? Sino que hablar en términos más generales, ¿no? Es decir, ¿Mm? porque en el fondo el ciclo, te doy al tiro de la palabra, Natalia, en el fondo del ciclo troyano, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vemos una cuestión más global, digamos, ¿no? En esta introducción. Y en el ciclo troyano, como participan todos los héroes o todos los personajes que desarrollan mitos propios, de alguna manera, o que confluyen habiendo desarrollado mitos propios, ¿no? Tenemos que partir de esto como un centro, ¿no? donde en el fondo, donde confluye casi toda la mitología griega antigua. Y me refiero a la mitología griega antigua, no a esa de las transformaciones que nos enseñó Ovidio, que son las que vienen después, digamos, que son más bien alejandrinas, como el mito de Eco, el mito de Dafne, ¿no es cierto? El mito de Narciso, ¿no? Que son más bien etiológicas, ¿no? Como mito. No, aquí el mito es fundamentalmente un mito de orden histórico, ¿no? Que hace pensar a la población griega precisamente de lo que estamos hablando. Es decir, cómo construimos y cómo se construye en el fondo una nación, ¿no? Cómo se construye un pueblo y cómo hace para evitar estos horrores. ¿Mm?
Y es ahí donde empiezan las respuestas precisamente del pueblo griego, que las podemos discutir más adelante, digamos, pero va por ahí el camino, ¿no? Es decir, cuando Sócrates habla de la virtud, en realidad habla respecto de la virtud de conocer, de saber, porque sabiendo se hace el bien. Ujú. O sea, aquí falta conocimiento para haber llegado al bien, creo yo, ¿no? Natalia. No sé cómo transmitir la idea, pero tú has estado planteando todo el tiempo el tema de la libertad, ¿no? Que me parece que está un poco en juego a propósito de Ifigenia y de algo que puso al principio Sergio. O sea, cuando uno piensa que los mitos fundantes de los pueblos son todos muy parecidos, ¿no es cierto? Lo que decía Maya. Acá, digamos, Ifigenia es lo mismo que Abraham, ¿no es cierto? Es como el hombre, ¿no es cierto?, puede relacionarse con un Dios de manera irracional, simplemente con obediencia ciega, ¿no es cierto? O puede mantener una relación de racionalidad y de libertad que implique rescatar la capacidad de pensar, ¿verdad? O sea, el libro de Kierkegaard, Temor y Temblor, está dedicado a eso, ¿no es cierto? A lo que habría sido el diálogo entre Abraham y Isaac y, digamos, en un hombre que se plantea la angustia como esencia de la libertad y de no seguir a un Dios a ciegas, sino que dice, perdón, si hay un Dios que pide algo tan irracional, ¿no es cierto? No, eso no es fe, eso es sometimiento, ¿no es cierto? Y un hombre racional tiene que pensar y decir, perdón, no. Yo me angustio, prescindo de Dios y decido. Y entonces pienso que un texto como este, ¿no es cierto?, poniendo como al rey, al máximo, digamos, dirigente, que está como presionado por un lado por dioses totalmente irracionales y por otro lado por un movimiento de masas que lo que quiere, ¿no es cierto?, presiona para que él le haga caso a los dioses y, ¿no es cierto?, tenga los vientos favorables para ir a coger el botín. Son dos fuerzas irracionales, ¿no? Y entonces es como, es como el planteamiento de lo que impide las fuerzas de la irracionalidad, son lo que impiden el surgimiento, ¿no es cierto?, de la posible construcción de un pueblo apegado a la razón. En este ciclo antiguo, ¿no? Solamente despegándonos de la religión y de las fuerzas irracionales de las masas, o sea, solamente con una libertad reflexiva cabe la construcción de la nación. Bueno, yo creo que la importancia precisamente del ciclo troyano en el inconsciente colectivo griego, para llamarlo de alguna manera, no sé si son correctos, digamos, técnicamente hablando, ¿no? Pero de una forma como un sustrato subyacente, digamos, ¿no? Tiene que ver precisamente con eso, es decir, con, con la transgresión, ¿no? Es decir, no amerita, o sea, el que Afrodita le haya dado como retribución por el premio que París le da de la manzana a la discordia, que reconoce como la más bella, que ella le haya dado a Helena, ¿no? No significa que haya que recurrir a los otros dioses, ¿no?, para hacer la guerra, ¿no? Es decir, en el fondo, todo este Troya y el ciclo troyano de lo que habla es de un resultado que sea como sea, ha conducido a la destrucción total. O sea, la memoria, por eso digo que la memoria de esta victoria, que es una victoria en donde se termina vencido, es muy importante, porque la memoria de la Ilíada, ¿no es cierto? No nos olvidemos que la Ilíada es un texto que los griegos aprenden desde la escuela, prácticamente de memoria, ¿no? Y hasta bien entrado el tiempo, digamos, de la conquista romana, ¿no? Es fundamentalmente, tanto la Ilíada como la Odisea, los textos en que los niños aprenden su propia historia en Grecia, ¿no? Pero está ahí la memoria también de quienes comentan este mito, ¿no? Los autores trágicos,
y que nos ponen claramente sobre aviso de que estos excesos corresponden no a excesos eh, racionales, es decir, se han dejado llevar los hombres por la idea de que los dioses los arrastran, pero no es así. Es una responsabilidad humana ponerle freno. Y eso es lo que le dice Hécuba a Andrómaca, ¿no? Hécuba no la pone en plano divino. Andrómaca tampoco se pone en plano divino. Andrómaca dice, mira, yo voy a servir esto, lo otro, voy a hacerlo porque no tengo a mi hombre, no porque estoy abandonada de los dioses. Porque los dioses también, nos lo ha dejado claro Eurípides al inicio, han abandonado, ¿no es cierto?, a los aqueos también, porque se han comportado lejos de toda racionalidad, ¿no? En el fondo, han cedido a la codicia, ¿no? O sea, lo que tú dices es muy importante. O sea, toda la historia del pensamiento griego, desde el siglo VIII en adelante, es una sucesión de ideas que va alejando cada vez más a los dioses en tanto que injerencia sobre los hombres, que le va dando a los hombres, ¿no es cierto? Tanto que culmina en un sistema como la democracia, ¿no? Que le va dando a los hombres la potestad de decidir sobre sí mismos. Y por lo tanto, exige el conocimiento, ¿no? O sea, Pedro, dime, ay, ¿qué ay, dices? sabes estando totalmente de acuerdo con lo que se ha estado comentando acá, a mí hace rato ya que me aparece toda esta historia y este estudio de los mitos como el estudio de la naturaleza humana. Y si bien se plantean como guerras, que hay factores externos, etcétera, pero lo que se valora, lo que explica esta guerra son características muy humanas, la codicia, la sumisión. Yo me someto a esto porque no está mi hombre, o sea, una serie de creencias y valores que uno dice, bueno, eran pueblos antiguos, pero uno no piensa, o sea, hoy en día siguen en boga. Y yo creo que el conocimiento tiene mucho que ver con el conocernos a nosotros mismos. Porque cuando yo defiendo una idea como enloquecida, me estoy saltando el respeto por el otro, me estoy saltando un montón de cosas y estoy plagada de pasión, ¿te fijas? La razón es como un instrumento, pero hay que saber distinguir entre razón y pasión, que tiñe todo, me parece a mí. Mira, sí, yo creo que tú estás bien en lo cierto, en el sentido que efectivamente, o sea, la particularidad en realidad de los mitos griegos frente a otros mitos, ¿no? Es que los mitos griegos se refieren al comportamiento humano, ¿no? Ujú. De hecho, veíamos, ¿no es cierto?, en la teogonía que no hay un mito de la creación humana. Nos habla Claro. de las peleas de los dioses entre ellos, ¿no? Ujú. Y nos Claro. habla de cómo en el fondo funcionan y funcionan de igual manera como funcionan los hombres, los seres Ujú. humanos. Nos pone Claro. algunos monstruitos ahí, los de 100 brazos, ¿no es cierto? Pero en el fondo la estructura de funcionamiento es una estructura superhumana. Aquí no tenemos hombres maíz, no tenemos, no tenemos tampoco la historia, digamos, semítica del hombre creado de la tierra con el soplo de Dios. No, aquí de Ujú. pronto, de la noche a la mañana, en la teogonía aparecen unos seres humanos, están ahí, ¿no? Nadie nos dice cómo ni nada. Y la mitología griega, toda, esta inicial, digamos, esta más, más antigua, se refiere precisamente a eso, el comportamiento de los seres humanos. Mm. O sea, el ciclo tebano, ¿no es cierto?, que nos hablaba de Edipo, nos habla, y en la construcción, como veíamos, del Edipo por parte de Sófocles, nos habla de un hombre, de un tipo de comportamiento humano. No nos habla de una intervención divina. Nos dice, mira, estas eran las coordenadas, pero en esas coordenadas tú te puedes mover. Y tú, Edipo, no te moviste, tú actuaste
¿Mm? Actuaste con pasión, no te detuviste a reflexionar, esta persona que viene en el camino debe ser una persona importante, mejor me hago a un lado, ¿no? No. Me van a sacar, yo debo estar aquí porque yo soy más valioso, y veo todo negro, como tú bien dices, ¿no? No nos habla de intervenciones divinas la obra. Si nosotros nos metemos en en el ciclo troyano, ¿no? La referencia, por ejemplo, a intervención divina está en la Ilíada cuando Afrodita saca de la batalla a Paris y se lo lleva, ¿cierto? Mejor a hacer el amor con Helena porque ahí está más tranquilo, ¿no? Eh, y en esa referencia que es muy decidora, cuando Agamenón le explica a los compañeros que van a ir a convencer a Aquiles que vuelva a la guerra, que decirle, no fui yo quien le quitó a Briseida, ¿m? Fueron los dioses o alguien que se me metió la ofuscación, ¿m? Yo no fui, no actuó mi razón, ¿no? Culpando en el fondo a los otros, pero dejando en claro que en realidad él no se hace cargo de lo que hace, ¿no? Y lo que estamos viendo y lo que quiere ver el griego en general, y es lo que demuestra en su historia, es que necesita al ser humano consciente de sí y responsable de sus actos, ¿no? Entonces, lo que los mitos, como tú bien señalas, nos enseñan, nos muestran el modo en cómo el accionar irreflexivo lleva a la debacle finalmente, ¿no? Ujú, Es muy decidor, por ejemplo, como dato histórico, ¿no? Que Las Troyanas es una obra que se muestra en Atenas en el año 415 a.C. Y es el año en que se está discutiendo en la Asamblea de Atenas durante la Guerra del Peloponeso si ir o no ir a conquistar Sicilia. Y el argumento de Alcibíades para forzar a que vote la Asamblea ir a Sicilia es que en Sicilia hay mucha plata. Y se refiere a la plata del mineral y se refiere a los dineros que hay por el gran comercio que tiene Sicilia. Entonces hay una clara referencia, ¿no es cierto?, en la obra a eso. O sea, cómo, ¿cierto?, la codicia nos puede llevar a eso. Por eso es que el mito es tan interesante, porque nos permite espejearnos, digamos, ¿no? claro. Sin darnos cuenta. ¿No? Claro. Sergio. Nos presenta de cuerpo entero, diría yo. No, yo encuentro toda la razón, Ángel, en lo que tú dices, pero también hay un elemento que es el elemento ético, encuentro también en estos dilemas, digamos, que están presentes, porque, como dice Agamenón en ese diálogo, ¿hasta dónde uno debe respetar juramentos absurdos? Porque aquí hay un juramento de lealtad. Tindareo propuso un juramento de lealtad unos con otros a toda costa, digamos, pase lo que pase. ¿Se Ujú. pueden hacer juramentos de lealtad a toda costa? ¿O eso nos va a llevar justamente a la perdición? Entonces, la lealtad, por ejemplo, con un valor que es un valor absoluto, ¿es absoluto o no es absoluto? O sea, ¿yo le debo lealtad a mi rey? ¿O podría ser que cuando mi rey me pide cosas absurdas, como decía Natalia, cuando Dios me pide matar a mi hijo, ¿sabéis que no, eso ya es irracional? O sea, la lealtad llega hasta el punto en donde, ¿hasta qué punto? Hasta donde no hay daño al otro, ¿hasta dónde llega? Entonces, hay como un cuestionamiento, yo creo también un poco en esto, de la ética, de establecer ciertas conductas como absolutamente irreversibles, absolutas, donde no hay ni una posibilidad de rebatirlo y que si tú no lo haces, eres culpable, porque tú no estás cumpliendo con la parte tuya. Fíjate, entonces te Mm. entrampan, Claro. digamos. Claro, en ese Ahora, sentido, perdón, sí, diga, Ángel. es que eso también tiene que ver con lo que tú señalaste, ya no me acuerdo quién que decía que había que manejarse siempre dentro de la mesura. Por ejemplo, el mito de Narciso, el oráculo dice que este joven va a vivir mientras no se conozca a sí mismo, pero no es que no se conozca, sino que
cuando se mira en el agua se encuentra tan maravilloso que se vuelve loco por sí mismo y ya no respeta nada más, ¿te fijas? Mm, O sea, esa claro. exageración es la que lo lleva a la destrucción. Es que eso, claro, es que eso nos muestran los mitos y como decía Natalia, ya te doy al tiro la palabra, tiene eso relación con la libertad y cómo se entiende el concepto de libertad en ese universo que es Mm, distinto a como lo entendemos nosotros, ¿no? Mm. Y yo sí. creo que eso es un tema, que ese es un tema central. O sea, de alguna manera, el mito, el ciclo troyano, con todos sus mitos adyacentes, nos habla precisamente de eso, de la necesidad de la cordura. Mm. Natalia. Sí, yo estando también de acuerdo con todo lo que se ha dicho, pero me gustaría como subrayar un lado que a mí me parece muy llamativo en el mundo griego y creo que es distinto a todos los otros pueblos de la antigüedad, que eh, yo creo que hay un equilibrio bien perfecto entre razón y pasión, por una parte, ¿no es cierto? Eh, pero centrado eh, en el hacerse cargo de las consecuencias de los actos, ¿no? O sea, en el tomar nota del entorno, ¿no es cierto? De cuánto mis actos afectan a otros, digamos, ese sería el costado moral del mito, por así decirlo, ¿no es cierto? De llamar la atención sobre que los actos de uno tienen consecuencias para otros y llamar a pensar sobre eso, no moralizar, sino que llamar a la reflexión colectiva acerca de eso. Y me parece que eso es totalmente distinto al estilo moralizante de otros mitos antiguos que tratan de hacerlo más bien sobre el castigo a la acción propiamente tal, ¿no? Desde conceptos más bien, o lo que tú decías, los cuentos, por ejemplo, ¿no es cierto? El que actúa mal es castigado. En las mitologías más primitivas, ciertos cuentos, la Europa Oriental, por ejemplo, ¿no? O, para qué decir, en las religiones, ¿no es cierto? Que es simplemente hay que someterse a ciertos órdenes o leyes porque lo dice un cierto orden superior. Aquí hay una invitación a pensar, a reflexionar, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace a Grecia Grecia y que Sí, no ha sido legado como... sí, yo creo que mira, redondeando, ¿no? O sea, efectivamente sí, es así, es decir, pero más allá de eso, más que el límite es las consecuencias de los actos sobre los otros, ¿m? Yo creo que la raíz básica del pensamiento griego y que traspasa los mitos, y por eso los mitos mm, son muy raros, digamos, los mitos de carácter, comillas, mágico, ¿no? Cierre comillas, ¿no? Por eso es que es tan claro el tipo alejandrino de los mitos, como el mito de Narciso, el mito de Dafne, ¿no es cierto? El mito de Eco, etcétera, ¿no? Que, que son súper importantes, como bien señala Ángeles, porque que siguen manteniendo esa imagen, digamos, de una enseñanza del hombre sobre sí mismo. Pero los mitos como los concibe la Grecia más arcaica, que traspasan a la Grecia clásica, ¿m? Tienen que ver con la visión que el griego tiene del universo, que es una aproximación muy particular, que es una aproximación totalmente distinta a la de otros pueblos. Que si bien aprende muchas cosas de Mesopotamia y aprende muchas cosas de Egipto y de otras culturas, de los fenicios, ¿no? Los griegos entienden de una manera muy extraña el universo totalmente interconectado. O sea, mis acciones no solo tienen repercusiones en los otros, sino también en mi entorno y por lo tanto en mí, ¿no? Es decir, haga lo que yo haga, tiene consecuencias para todos. Por lo tanto,
es necesario, y ahí comienza la sed del conocimiento, ahí comienzan las preguntas de Tales, ¿no es cierto?, que son las que nosotros conocemos, ahí comienza la poesía de Safo, ahí comienza el, el tratar de entender el universo material, las leyes del universo, ¿no? Esa es la primera preocupación, ¿no? Por eso es tan importante esta frase de Heráclito de que si el sol se sale de su cauce, ya vendrán las erinias a ponerlo en su lugar, porque las cosas tienen su lugar, ¿no? Y el hombre en su ignorancia no lo conoce, por lo tanto debe estudiar y pensar para saber cómo funcionan las cosas, para no perturbar el, el decurso, digamos, del devenir natural, de la naturaleza, incluidos los seres humanos. O sea, el conocimiento del entorno, como se lo plantean los griegos, no tiene que ver con el conocimiento como se lo plantean, se plantea desde el pensamiento semítico, que es para dominar a la naturaleza, sino para armonizarse con la naturaleza. Y todas estas acciones que se cuentan, digamos, ¿no? Sobre todo en el ciclo troyano, que a mi gusto es el más feroz de todos, ¿no? Lo que da cuenta son de acciones que no son acordes con la naturaleza propiamente tal. Son transgresiones, por eso son transgresiones. No son transgresiones morales solamente, son transgresiones en toda su magnitud, ¿no? A las leyes de la naturaleza, al cómo debe funcionar la naturaleza, ¿no? O sea, eh, nosotros nos acordábamos, decíamos hincapié cuando leíamos la Ilíada en la escena de Héctor con Andrómaca y el niño, ¿no? Y Astianacte. Cuando él está con el casco, con su penacho, con cola de caballo, el niño llora y se asusta, ¿no? Y para poder tomarlo en brazos tiene que sacarse el casco, dejarlo en el suelo para poder tomarlo en brazos, para que el niño se calme, ¿no? Eso también nos habla de que en realidad la guerra es algo que no debiese ser, que es contrario a natura, ¿no? Entonces, es muy interesante en el sentido el pensamiento griego al respecto, ¿no? O sea, y es ahí donde entra lo que tú señalabas al principio, el concepto de libertad. ¿Qué es exactamente la libertad, no? O sea, la libertad exige un grado de responsabilidad mayúscula. O sea, ser libre no significa para un griego hacer lo que quiero, sino que ser libre significa ser consciente de los actos y responder por todas y cada una de las consecuencias que esos actos que acometo tienen, Tienen. ¿no? Entonces es una visión mucho más exigente en el fondo, por una parte, ¿no? Y que no tiene un juicio eh, moral de moralina, diría yo, ¿no? Tiene un juicio moral en relación al conjunto de la sociedad, cómo se daña o no se daña al conjunto. Sergio. Y otra cosa que también, a propósito de esta contraposición entre la guerra y la reflexión, podríamos decir, entre lo irracional y lo racional, todo eso, es que también hay momentos para hacer la reflexión y hay otros momentos en que ya no es posible reflexionar. Porque cuando ya están todas las naves aqueas juntas, están todos los hombres con ansia de sangre, de guerra, de ir a la batalla, de guerrear, ya es tarde. Ya es Entonces, tarde. encuentro también muy interesante porque el momento de la reflexión es antes de la acción, no durante la acción ni después, sino que antes. O sea, y eso es una cosa que marca mucho también este texto de Ifigenia. Absolutamente, absolutamente. Y yo, bueno, eso que tú dices, ¿no? Es lo que a mí me ha llevado siempre a pensar que la característica de lo trágico no es el destino, sino la libertad. Es la libertad la Ujú, que es trágica en sí. ujú, Porque, porque nunca uno sabe todo y siempre la elección puede estar equivocada. Y uno está solo frente a eso, ¿no? Está solo no porque no haya más gente, sino que porque la responsabilidad es de uno solo. No es de uno y yo te paso la responsabilidad a ti, ¿no? Mm. Es el yo frente a su inmensidad y al vacío de su inmensidad, digamos. Mm. Y eso es trágico.
necesariamente. Mm. Porque siempre, le digo a mis alumnos en teatro, siempre todo termina mal, digamos, ¿no? Porque, como decía Murphy, la naturaleza es intrínsecamente perversa. ¿Algo vas a decir tú, Maya, no? No, no, Ah, ya. no. Entonces, bueno, qué es lo que rodea entonces al ciclo troyano y qué es lo que nos importa, ¿no? Por una parte, el tema de Agamenón y lo que significa la guerra y lo que es los regresos, ¿no? Los regresos es una parte fundamental de esto y se anuncia un poco en las troyanas, ¿no? Mm, ¿Cómo van a ser los regresos y por qué los regresos son lo que son, ¿no? Tenemos el gran regreso que todo el mundo recuerda, eh, aunque poca gente ha leído, pero todo el mundo recuerda que es la Odisea, ¿no? El gran libro del regreso, ¿no? Porque nostos quiere decir regreso y nostalgia quiere decir el dolor del regreso, el dolor de querer regresar en realidad, ¿no? Y cómo en el fondo esta dimensión, digamos, ¿no? de la guerra eh, lleva a esos regresos que son tan tremendos. También tenemos un tema que es un tema central aquí y al que tenemos que abocarnos, ¿no? Creo yo, que es el tema Aquiles. ¿Quién es Aquiles? ¿Cómo es Aquiles? ¿Y qué significa finalmente Aquiles? ¿No? Eh, y por supuesto tenemos que referirnos de todas maneras a Helena, porque Helena es un personaje muy complejo, históricamente hablando, ¿no? No solo complejo como el personaje que aparece en las tragedias y en la Ilíada, ¿no? Sino complejo en la historia desde el punto de vista de la arqueología y la historia de las religiones. Es un personaje muy complejo, Helena, ¿no? Y que está relacionada también con Teseo, en fin, está relacionada con varios elementos de la Grecia más arcaica, ¿no? ¿Qué es y qué significa, ¿no? Está también en la versión de la Helena que no fue a Troya, sino que fue un fantasma y que la Helena se ha quedado en Egipto, que es lo que cuenta Menelao, ¿no es cierto? Hay una obra, ¿no es cierto?, de Eurípides, que es la obra que se llama Helena, precisamente, en que da cuenta de ese mito. Y hay un poema de Seferis muy bonito que dice, y pensar que todo esto ocurrió por una túnica vacía, por una Helena, ¿no? O sea, todos estos muchachos que murieron en Troya por una túnica vacía, por una Helena, por alguien que no estaba, ¿no? Entonces, ¿quién es Helena? Eso también tenemos que verlo, ¿no? Eh, si hablamos de Aquiles, vamos a tener que hablar necesariamente de Patroclo, todas esas historias, digamos, que son parte del cuento, digamos, ¿no? De lo que yo llamo la historieta propiamente tal, ¿no? No lo que es, lo que está detrás, ¿no? Eso como paso a seguir, y me parece importante que me hagan preguntas al respecto, porque son muchos los temas. ¿M? O sea, yo sé que todo el mundo ha oído hablar alguna vez en su vida de Aquiles. Yo sé que todo el mundo ha oído hablar en su vida alguna vez, ¿no es cierto?, de Helena, de Helena de Troya. ¿M? Incluso el vino Santa Helena con H, dicen que se hacía en honor a Troy, Helena de Troya, Troy. ¿no? Eso decía mi padre, por lo menos, no sé yo. Todo el mundo ha oído hablar de Ulises, Odiseo, como le llamo yo, ¿no? Entonces, son cosas que están de alguna manera alrededor nuestro, ¿no es cierto? Hablamos de Odisea, oh, esto fue una Odisea. ¿De qué estamos hablando, no? Para que entremos un poco en eso, ¿no? Eh, yo no he querido que lean ni la Ilíada ni la Odisea, porque la verdad es que es un cuento aparte, ¿no? Pero hay varias referencias al tema, ¿no? Como, como primera cosa, para saber de Aquiles, por ejemplo, la única obra que nos habla realmente de Aquiles, así como en términos generales, es la Ilíada,
Pero tenemos referencias a Aquiles, ¿m? en Ifigenia en Aulis, tenemos referencia a Aquiles en otras obras, ¿no? ¿Quién es Aquiles? Vamos a ver quién es Aquiles, pero no sé si sea necesario darle vuelta a la Ilíada en este minuto, porque Aquiles aparece en muchas partes. Podemos ver quién es en realidad, ¿no? Es un personaje bien, bien especial, ¿no? Es un personaje que dentro de la estructura, de acuerdo a los historiadores, ¿no? Especialmente a los estudiosos del mito como género, es claramente un personaje que no tiene raigambre en la realidad, como sí lo tendrían otros personajes, como el caso o de Agamenón, ¿no es cierto? O de algunos otros, ¿no? O el caso de Jasón, ¿no? El caso de las argonáuticas, ¿no? Es un personaje claramente de lo que se llama cuento popular, ¿no? Es un folk tale, personaje que no tiene una historia humana clara en un principio y en un final, digamos, ¿no? Es todo como muy especial en él, ¿no? Como el caso de Perseo, que hay varios temas ahí, ¿no? Que tienen que ver, ¿no? Cuando nosotros veamos el tema, digamos, de las argonáuticas, también nos vamos a tener que meter con Perseo, eh, porque sale ahí, va también los Dioscuros, que son de ahí, van en el viaje, y también va Hércules en el viaje, etcétera, ¿no? Pero vamos a ir por partes. A mí me gustaría que, para poder, así como redondear y redondeando un poco el tema, ya que hemos visto, a mi juicio, muy someramente, algo acerca del ciclo troyano, porque son muchas las cosas que intervienen, ¿no? Y la verdad es que amerita bastante más tiempo, ¿no? Porque hay mucho material detrás que lo afirma, ¿no? Eh, o que se deriva más bien también de él, ¿no? Qué dudas les surgen a ustedes, ¿no? ¿Qué dudas les surgen? Pero yo lo diría así, ¿qué dudas les surgen a ustedes incluso de esas que tuvieron en la infancia? Pues yo imagino que ustedes cuando chicos habrán escuchado hablar de estas cosas, la guerra de Troya, ¿no? Por qué a los virus del computador se les llamó troyanos en un momento? Un nombre muy mal puesto por lo demás, ¿no? Es todo al revés, digamos, ¿no? No son más bien troyanos, son más bien caballitos. Los que se meten son los griegos. Claro, los que se meten son los griegos, exactamente, ¿no? Eh, Todas esas cosas que van dando vueltas, ¿no? O sea, eh, es impresionante, ¿no? Cómo si uno se fija en la cotidianeidad, de pronto aparecen esas figuras, ¿no? ¿Qué son? ¿Qué significan? ¿Mm? Eso me gustaría que pudiéramos ver, porque las lecturas, como les digo, las lecturas están ahí, están puestas ahí, ¿no? Son distintas aristas. Yo les puse, por ejemplo, les puse el Filoctetes, ¿no? Que es un diálogo entre Ulises y el hijo de Aquiles, para ver cómo se engaña a Filoctetes para que entregue el arco de Hércules, que es necesarísimo junto con sus flechas para terminar, digamos, en la guerra y ganar y tener la victoria en Troya. Pero en realidad es una obra que no se mete con eso, sino que se mete con el carácter moral de Ulises y el carácter moral de Neoptólemo. Se mete en la moralidad que se desprende de la guerra de Troya. Y eso es muy interesante, que es lo mismo que pasa con el Ajax, ¿no? Ajax, Ajax que se suicida, ¿m? Porque ha sido denostado, puesto que no le han entregado a él las armas de Aquiles, ¿m? Y en un momento de locura vio todo negro y asesinó a su ganado, ¿no? Y entonces, frente a esa vergüenza, se suicida lanzándose sobre su espada. Pero también, en el fondo, es una reflexión moral, ética, ¿no es cierto?, sobre unas consecuencias de la guerra.
Es decir, por eso digo que el ciclo troyano es muy complejo en ese sentido, porque lo salpica todo, ¿no? En muchas aristas, cosa que no ocurre con el ciclo tebano, porque el ciclo tebano, el problema moral lo encierra en Edipo, ¿no es cierto? Básicamente. Lo otro ya es como historia, historieta, ¿no? Que los hijos, los epónimos, que el héroe aquí, el héroe allá, las siete puertas, las siete torres, ¿no? Etcétera. Es un cuento que nos da cuenta, valga la redundancia, ¿no es cierto?, de una guerra que existió y que fue, que nos permite pensar en un mito con una base histórica muy fuerte, como desde el caso de Troya. Solo que el Troya, como historia, tiene muchos más subproductos, iba a decir yo, ¿no? Tiene muchos más aristas en distintos campos del quehacer ciudadano de la ciudad de Troya, ¿no? Son muchas las reflexiones que nacen a partir de eso. Por eso es que es tan importante, ¿no? Es una, es es un mito tan revelador, ¿no? Es un mito que confronta, por el solo hecho de ser una victoria en la que se es vencido, confronta al ser humano, en tanto que individuo y en tanto que grupo, a su propio accionar, a su propio actuar y las consecuencias. Es decir, lo confronta en el fondo con el fantasma de la libertad ya desde el principio. ¿Cómo se debió actuar? ¿Debí yo saber las consecuencias del acto? Es una pregunta que queda ahí dando vuelta alrededor de este mito, ¿no? Y por eso es que es tan complicado acercarse a él, ¿no? O sea, poder resumirlo en algo como así ya, una historieta que vamos, etc., ¿no? No es resumible, porque en el fondo lo que hacen los alejandrinos es que reducen los mitos a pequeñas historias, historias más pequeñas, ¿no? Como el mito, sé, el mito de Dafne. A mí me encanta el mito de Dafne porque me encanta el árbol. Pero claro, que es perseguida por Apolo, ¿no es cierto? Y ella no quiere, y entonces pide socorro a los dioses y Zeus la transforma en un árbol. Y Apolo se queda con la cara. Ya. ¿Mm? Que es lo mismo que pasa con Artemisa y los osos, ¿no? Que entonces se convierte, que la persigue en un oso. O Orión, porque se transforma Orión en, ¿no es cierto?, una constelación, porque ¿cierto? También vio a Artemisa bañándose desnuda, entonces ella lo persiguió y lo mató, y entonces Zeus lo subió a los cielos. Pero eso ya son cosas como más de otra índole, ¿no? Es decir, nos dan cuenta de otra manera de enfrentar el mundo. Eso es básicamente. Así que nos quedan 2 sesiones todavía con el tema, digamos, del ciclo troyano. Quiero que entremos, digamos, a hablar sobre Agamenón, básicamente, ¿no? Sobre eso que señalabas tú del juramento, digamos, entre los distintos pretendientes, qué es lo que los liga, qué es lo que los obliga, ¿no? Y hablar de Aquiles. Básicamente son los que más me importan, y luego ver a Helena y lo que significa Helena en términos ya más teológicos también, ¿no? Si se puede decir de alguna manera. ¿Alguna pregunta, Bueno, alguna duda? ¿Mm? ¿Preguntas? ¿Dudas? Ninguna. Hasta aquí estamos ninguna. bien. Mm, Muchas Bueno, Todo gracias. clarísimo. chicos, Nos estamos nos, viendo el próximo Muchas jueves. nos vemos el gracias. próximo jueves y muchas gracias. Que estén Muy muy bien. bien. Besitos a todos. Igual, Gracias. Fran, que esté muy bien. Saludos. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.